Las palabras de Dios Todopoderoso han revelado cómo anhelo la llegada del Señor. Sus palabras sí que son la verdad, son expresiones del Espíritu Santo. ¿Podría Dios Todopoderoso ser realmente el Señor Jesús que regresó? Eso no puede ser cierto. Si el Señor realmente hubiera regresado, debería haberlo hecho con gran gloria mientras descendía sobre una nube. Además, el cielo y la tierra habrían temblado, y el sol y la luna habrían dejado de brillar. Hasta ahora, esas visiones no se han manifestado. Así que, ¿cómo pueden decir que el Señor ya regresó? ¿De qué se trata todo esto exactamente? Ya está bien, pongamos el poste. Sí, claro. Hermano Chao. ¿Sí? La cuestión que planteas ha confundido a todos en el mundo religioso. Yo también pensaba así. Luego alguien me dio testimonio de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y entonces me di cuenta de que todos hemos cometido el mismo error. ¿Cuál error? Esperamos el regreso del Señor solo pensando en que bajará en una nube, ignorando las otras profecías sobre su regreso. Este es un grave error. ¡Hey tú! ¡Ven acá! La Biblia contiene muchas profecías sobre el regreso del Señor. Seguramente lo sabes. Por ejemplo, he aquí, vengo como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. También está el Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, y el capítulo 17 de Lucas. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Estas profecías mencionan el regreso del Señor como ladrón, a la llegada del Hijo del Hombre y que habla con las personas mientras llama a la puerta y todo eso. ¿No demuestra esto que su regreso, además de ser sobre una nube, también descenderá de forma secreta? ¿Un descenso secreto? Si creemos que el Señor solo vendrá descendiendo sobre una nube, entonces, ¿cómo se podrían cumplir las profecías de que vendría en secreto? ¡Ya hace tarde! Piénsalo. Cuando el Señor descienda sobre una nube, habrá una serie de grandes portentos. El sol y la luna ya no brillarán. Las estrellas caerán del cielo, y el cielo y la tierra temblarán. Eso sin duda será una escena estremecedora. Y definitivamente todos podrán verlo. ¿Cómo se cumplirán las profecías de que el Señor vendrá como ladrón y que estará afuera llamando a la puerta? Al descender en una nube, todos lo verán. Alguien tendrá que testificar, aquí está el novio, salid a recibirlo. El Señor también dijo, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo se cumplirá esa profecía? Y hay muchas otras profecías en la Biblia. ¡Ustedes! ¡Sigan con Ve los demás! por el otro ¡Más poste. rápido! ¡Dense prisa!
Más profecías dicen que cuando el Señor regrese, en los últimos días, Él completará alguna obra. Por ejemplo, la obra del juicio empezará con la casa de Dios. Abrirá el pergamino y romperá sus 7 sellos. Y también están la cosecha y el trillado. Separará a la gente por especie, como ovejas de cabras y trigo de cizaña, los siervos buenos y malos. Si el Señor desciende con gran gloria sobre una nube, y todos lo ven, sería el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado apareciendo ante toda la humanidad. Y entonces, ¿no caerían todos al suelo y le obedecerían y seguirían? ¿Quién se resistiría a Él? Así, ¿cómo se diferenciarían las ovejas de las cabras y los siervos buenos de los malos? ¿Cómo sería la obra de cosechar y trillar? Nunca había pensado en nada de eso. Sí. Hay muchas profecías en la Biblia sobre el regreso del Señor en los últimos días. Si desechamos las otras profecías y solo establecemos la forma en que el Señor regresará basándonos en una o dos partes de la Biblia, como Él descendiendo sobre una nube blanca, ¿no es eso un poco arbitrario? Así, no podríamos darle la bienvenida a su regreso. Y Él podría rechazarnos. Oigan, ustedes, traigan acá esa madera. ¡Más rápido! Hoy la enseñanza del hermano Chao estuvo realmente llena de luz. Parece que he visto el regreso del Señor con demasiada simpleza. Hay muchas profecías sobre su regreso en la Biblia, pero nunca había reflexionado sobre ellas. Ya había establecido cómo volvería. Es culpa mía por no buscar la verdad en las palabras del Señor. Solo escuché ciegamente a los pastores y ancianos y me aferré a las profecías sobre el Señor descendiendo en una nube. ¡Qué tonto soy! Bien. Adelante. Camina. Yo era como tú. Definí el regreso del Señor como Él descendiendo en una nube. La luz que comparto en mi enseñanza es lo que he entendido desde que acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. La Biblia profetizó que el Señor vendría como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. La aparición y obra de Dios Todopoderoso han cumplido estas profecías. En el exterior parece una persona normal. Él habla desde una humanidad normal. ¿Quién imaginaría que Él es la aparición y la obra del Señor? Sí, ¿quién lo habría pensado? Esto cumple con la profecía del regreso del Señor como ladrón. Gracias al Señor. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Se refiere a la aparición y a la obra de Dios Todopoderoso que se extiende en el mundo religioso justo como un ladrón. Nadie podía haberse dado cuenta. Sus predicadores dan testimonio de sus palabras a todos aquellos que buscan la aparición de Dios y pacientemente difunden sus palabras. Este es el Señor llamando a la puerta. Gracias al Señor. Así es como es. Sí. Desde la aparición y la obra de Dios Todopoderoso, Él ha sido sometido a la brutal cacería y persecución del gobierno chino. Y ha sufrido la resistencia, condena y rechazo del mundo religioso. Y espíritus malignos y demonios han atacado, condenado y blasfemado abiertamente a Dios Todopoderoso en línea. Esto cumple una profecía dicha por el Señor. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación.
Si el Señor hubiera descendido públicamente como la gente imagina, la cizaña, cabras, siervos malos y anticristos no dudarían en adorar y aceptar a Dios Todopoderoso. ¿Cómo serían expuestos entonces? Hasta los del Partido Comunista Chino y todos los incrédulos aceptarían a Dios Todopoderoso. ¿No sería un caos total en el mundo? ¿Cómo se haría la obra de Dios en los últimos días? Entonces, solo si Dios se encarna como el Hijo del Hombre para aparecer y hacer su obra, pueden cumplirse las profecías del Señor Jesús, incluyendo aquellas sobre la obra del Señor después de su regreso en los últimos días. Gracias al Señor. Las profecías de venir en secreto ya se cumplieron. No lo sabía. En mis sueños, yo seguía esperando que el Señor descendiera en una nube y me arrebatara hacia el reino. No sabía que el Señor me había abandonado. Sí que soy tonto. Por lo visto, antes de que se cumplan las profecías, cualquier explicación es inútil. Nadie entiende las profecías. Exacto. Sin aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, sin aceptar la obra de Dios en los últimos días, no entenderíamos estas profecías. Dios Todopoderoso ha venido y expresado estas verdades para purificar y salvar a la humanidad. Y hace la obra del juicio en los últimos días. Sus ovejas escuchan su voz. Y las vírgenes prudentes saben que son la verdad y que es la voz de Dios. Al escuchar las palabras de Dios Todopoderoso, y todas han volteado hacia Él. Este es el arrebatamiento. Estas personas han sido arrebatadas ante el trono de Dios y son sometidas a juicio ante el tribunal de Cristo. Primero deben ser purificadas, ser convertidas en vencedoras por Dios y serán los primeros frutos. Esto cumple con la profecía del Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias, para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Amén. Cuando Dios desciende en secreto y cree este grupo de vencedores, su gran obra estará completa. Después de eso, Él descenderá sobre una nube y se presentará a todas las naciones y pueblos. Entonces, ocurrirán los sucesos del regreso del Señor de los que hablas. Y eso cumplirá la profecía en Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Aquí es donde el Señor desciende abiertamente sobre una nube, y todos los ojos podrán verlo. Y los que se resistieron y condenaron a Dios Todopoderoso podrán verlo descender en una nube. Por eso todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿No ves que Dios hace las cosas en etapas con un plan? Exacto. Todas las profecías del regreso del Señor básicamente ya se han cumplido. Solo falta la de que descenderá abiertamente en una nube después del desastre. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Gracias al Señor, ya comprendo. Gracias al Señor. Si no fuera por la guía de Dios, ¿no lo crees? Dios Todopoderoso dice, muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizá será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo
será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese momento anunciará el fin del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por lo tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado obstinados, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Todos estos años creyendo en el Señor, siempre he seguido las tendencias del mundo religioso. He vivido encerrado en mis propios conceptos y fantasías, esperando a que el Señor descienda sobre una nube y me arrebate al reino. Nunca imaginé que el Señor ya había regresado encarnado y había expresado verdades haciendo la obra del juicio en los últimos días. Nunca busqué o examiné esto. Así que terminé esperando su regreso, pero en realidad estaba negando al Señor, rechazándolo. Estoy realmente ciego y no conozco a Dios. Si no fuera por la misericordia del Señor y sus maravillosos planes que me han permitido escuchar su voz, me habría perdido esta posibilidad de que el Señor viniera a arrebatarme. De verdad agradezco a Dios.